Ya desde el primer momento estoy haciendo algo que no podría haber hecho con ningún iPhone anterior al 15 o al 15 Pro como este. Y no hablo de grabar el vídeo con un iPhone, eso podría haberlo hecho con cualquier otro. Ni siquiera hablo de utilizar este micrófono o de utilizar otro micrófono profesional con un iPhone. Eso también podíamos hacerlo antes y luego lo vamos a repasar en este vídeo. No. De lo que hablo es de poder utilizar una interfaz de escritorio como esta, como la Scarlett 2 y 2 de tercera generación. O, por ejemplo, esta, la Audient Evo 4. O de utilizar un micrófono USB que fuera muy exigente, como el XDM100 de Rode o este otro de Rode, el NT-USB Plus. Las limitaciones del puerto Lightning impedían que pudiéramos utilizar dispositivos muy exigentes desde el punto de vista energético, como una interfaz de sonido profesional de escritorio o un micrófono USB con unas determinadas características, algunos otros sí. Pero con la incorporación del USB-C en los iPhone 15 y 15 Pro, esa limitación energética desaparece. Ahora podemos conectar cualquier cosa. Y eso empieza a hacer que los iPhone, desde el punto de vista del audio, empiecen a ser verdaderamente pro. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Sé que hacía mucho que no creaba nuevo contenido, pero aquí la ocasión lo merecía porque creo que hay mucho de lo que hablar respecto de el iPhone como una herramienta de profesional para el sonido. A menudo vemos como las mejoras, iteración tras iteración o generación tras generación, que hacen que el iPhone o que cualquier dispositivo móvil pueda ser considerado profesional, tienen muchísimo que ver con el uso que le damos desde el punto de vista de la imagen. Por ejemplo, el uso que le damos como cámara fotográfica o como cámara de vídeo, todas esas funciones que se han añadido a la nueva generación o la última generación, como la capacidad de grabar vídeo en ProRes o de fotografías en formato RAW de hasta 48 megapíxeles o 24, o incluso utilizar perfiles logarítmicos para la imagen. Desde el punto de vista de la imagen, es verdad que el iPhone se está haciendo cada vez más profesional, pero y desde el punto de vista del audio. No significa que no haya habido mejoras, pero porque las ha habido desde el punto de vista, por ejemplo, del reconocimiento o incluso hasta de la calidad del micrófono. Pero son mejoras sutiles que quizá van más enfocadas hacia el uso diario y convencional que le podemos dar a un dispositivo como este, ¿no? Por ejemplo, a la hora de mandar una nota de voz a través de cualquier aplicación de mensajería, pues si mejora la inteligencia artificial a la hora de eliminar ruido de fondo o de detectar nuestra voz, o simplemente la calidad del micrófono hace que la grabación sea más clara, pues son cosas que vamos notando en nuestro día a día y que podemos hacer uso profesional de ello, por supuesto. Mirad, yo llevo utilizando el iPhone de manera profesional, y con profesional me refiero a utilizarlo en mi trabajo, grabando crónicas de radio, grabando cortes, montando en el propio iPhone una crónica con un corte y enviándola para que se pueda emitir en la radio. Esto lo llevo haciendo no desde hace ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Lo llevo haciendo desde hace más de 10 años. Diría que desde el año 2011 posiblemente, o 2010, con mi iPhone 4. iPhone 4, vamos por el 15 y 15 Pro ya. O sea que han pasado unos cuantos iPhone. Se podían hacer cada vez, con cada generación se han podido hacer nuevas cosas. Hubo una gran revolución que es cuando cambiamos el puerto de 30 pines al puerto Lightning y ahí pudimos empezar a conectar muchas cosas. Ahora vamos a ver qué cosas podemos conectar a un iPhone que no sea iPhone 15, es decir, a los anteriores. Pero se puede hacer un uso profesional de esto y yo llevo haciéndolo muchísimos años. La cuestión es que no siempre podíamos conectar cualquier cosa a nuestro teléfono, cualquier interfaz. Es cierto que había micrófonos USB que podíamos conectar, por ejemplo, un micrófono como este, que este es el Rode VideoMic Go 2, tiene un puerto USB-C. Con un cable USB-C Lightning podemos conectarlo a nuestro iPhone. Este otro que siempre lo podemos llevar conectado, muy pequeñito, este Rode VideoMic Mi L, sin cables de por medio, es muy útil si queremos viajar, por ejemplo, o para desplazarnos y llevar siempre un micrófono con algo más de calidad que el micrófono interno del iPhone. O podemos conectar, por ejemplo, interfaces miniaturizadas, como esta Rode AI Micro, donde podemos conectar 2 micrófonos lavalier y, por ejemplo, utilizarlo para una entrevista. Todos estos dispositivos podemos conectarlos porque requieren muy poca energía o relativamente muy poca energía. Con 5 voltios es suficiente y 5 voltios es capaz de aportarlo cualquier tipo de puerto. Pero hay otros dispositivos que son más exigentes, necesitan más energía. Esos no podíamos conectarlos directamente, salvo una de dos: que incorporasen una batería externa, como es el caso de este iRig Pre,
si queremos activar el Phantom Power para conectar un micrófono de condensador en esta interfaz súper pequeña, súper ligera, súper versátil y súper potente, necesitábamos una pila, una batería interna. Y la otra opción, si no es con una batería interna, es que el dispositivo en sí cuente con un puerto para datos y otro para energía. En esta Yamaha AG06 podemos conectar aquí el puerto de datos y aquí el puerto de energía. De esa manera, si le aportamos energía a través de un segundo cable con una fuente de alimentación, ya sea con una batería externa o conectándolo a la corriente, sí que podemos utilizar este tipo de dispositivos mucho más exigente conectándolo a nuestro teléfono. Bien, pero ¿y si en el vídeo que quiero grabar, por ejemplo, para una reseña en este canal de YouTube, lo que quiero probar es un micrófono convencional y necesito conectarlo a una interfaz de sonido? Eso ya no podíamos hacerlo conectándolo directamente. ¿Cómo se suele sortear este tipo de limitaciones? Bueno, pues es algo que yo he planteado muchas veces a la hora de trabajar, que incluso lo he hecho cuando he trabajado para televisión, y es grabar el vídeo por una parte y el audio por otra. Normalmente, por ejemplo, para grabar el vídeo o los vídeos de este canal utilizo una cámara compacta, a veces con un micrófono, a veces no. Luego la utilizaré, de hecho, para que podamos ver una especie como de tutorial de cómo utilizamos el iPhone. Y esto sirve para grabar el vídeo, la imagen de vídeo, mientras que el audio lo grabo aparte, por ejemplo, en el ordenador, y luego en el programa simplemente lo sincronizo. Y es una forma de sortear cualquier limitación, ¿no? Ahora, en cambio, podemos utilizar, si nuestro podcast es un vídeo podcast o si estamos haciendo un canal de YouTube y queremos grabarnos en vídeo, pero queremos utilizar una interfaz de sonido de escritorio profesional, con micrófonos profesionales como este Shure o como cualquier otro, incluso varios micrófonos, podemos utilizarlo directamente conectándolo al puerto USB-C del iPhone. Nos ahorramos tener que sincronizar, de entrada nos ahorramos tener que grabar el audio por un lado y el vídeo por otro, aunque creo que es algo bastante profesional y que luego nos da cierta flexibilidad en el montaje que a veces se agradece, creedme. Pero nos ahorramos un paso y nos ahorramos un segundo paso intermedio, que es el de tener que sincronizarlo para poder editar luego el producto final. Creo que desde ese punto de vista todos son ventajas. Es una gran ventaja el poder conectar cualquier tipo de dispositivo. Y ahora os voy a enseñar algo más. Una de las ventajas que tiene poder conectar una interfaz profesional de escritorio, como esta Focusrite de Scarlett, a nuestro iPhone a la hora de grabar el vídeo es que, por ejemplo, tenemos dos entradas de micrófono disponibles, que además podemos controlar, ajustar de la manera más adecuada posible dependiendo de quién esté hablando. Y de esa manera tenemos control total analógico, sin tener que estar toqueteando el iPhone, ni siquiera estoy viendo la pantalla porque estoy grabando con la cámara trasera, pero tengo control total sobre la ganancia de estos micrófonos, de manera que tengo aquí el micrófono 1 y tengo aquí el micrófono 2. Si yo necesitara darle un poco más de ganancia al micrófono 2, pues podría simplemente subirla aquí un poco. Si necesitara restarle, podría simplemente restarla aquí. No necesito andar tocando la pantalla, no necesito andar parando la grabación, puedo hacer ajustes sobre la marcha en función de cómo hablen las dos personas que estén hablándole cada una a un micrófono, y de esa manera tengo muchísimo más control sobre la producción que estoy haciendo en tiempo real. Luego ya tendré tiempo en postproducción o en la edición posterior de hacer un ajuste fino, pero de entrada puedo hacer correcciones sobre la marcha. Y eso es algo que a la hora de grabar, sobre todo cuando grabamos en directo o falso directo, es muy de agradecer luego, porque nos ahorra muchísimo tiempo y muchísimos problemas que luego surgen. Y sobre todo quienes estéis acostumbrados a grabar vídeos y videopodcasts, seguro que os ha pasado alguna vez, problemas que luego surgen a la hora de editar, cuando un audio no es lo suficientemente bueno, cuando un audio no está lo suficientemente bien de volumen, hay que subirlo, pero también subimos el ruido, cuando, y esto sí que es insalvable, un audio está demasiado saturado, está roto, y eso ya sí que no lo podemos salvar de ninguna manera. La posibilidad o la ventaja de utilizar una interfaz de escritorio con diales analógicos sin tener que tocar en la pantalla del iPhone, ajustar nada en la pantalla del iPhone, simplemente mientras vamos escuchando, la posibilidad de hacer eso convierte nuestro trabajo o convierte al iPhone dentro de nuestro ecosistema de trabajo en una herramienta verdaderamente profesional. Bien, pero voy a hablaros de algo que le falta todavía al iPhone y en realidad a cualquier dispositivo portátil de Apple, y eso incluye los iPad. Para ser verdaderamente pro desde el punto de vista del audio en determinadas circunstancias. No en todas,
pero sí en determinadas circunstancias. Bien, he cambiado de micrófono. Ahora estoy utilizando un micrófono de condensador, Audio-Técnica AT875R, y he cambiado también de interfaz. Ahora estoy utilizando esta Audient Evo 4. Esta interfaz la habéis visto en algún otro vídeo, si no os dejo el enlace en la descripción. Aquí podemos hacer uso, gracias a que podemos conectarla por USB-C, de algunas ventajas o características o funciones adicionales de esta interfaz respecto de otras. Por ejemplo, de ajustar de forma más fina el mix de lo que queremos oír, es decir, el balance o el equilibrio entre nuestra voz en tiempo real sin retardo y lo que se reproduce en el dispositivo que sea. O podemos hacer uso también de la función de autogain o de ganancia automática, si todavía no estamos muy familiarizados con esto de las interfaces de sonido o con los micrófonos, o no conocemos del todo bien el micrófono al que estamos utilizando todavía. En fin, podemos hacer uso de esa posibilidad, y quizá lo que es más interesante, que es que esta Audient Evo 4, que tiene dos previos de micrófono, dos canales, nos permite activar el Phantom Power para micrófonos de condensador como este solo en un canal, solo en el 1 o solo en el 2. O en los dos a la vez, o en ninguno. Tenemos mucha más flexibilidad. En el caso de la Focusrite Scarlett, pues solo podemos activarlo o desactivarlo. Y se activa o desactiva a la vez en los dos previos de micrófono. Sin embargo, hay una función de esta interfaz de sonido, que cada vez van teniendo más interfaces de sonido, de la que no nos vamos a poder beneficiar cuando utilicemos un iPhone o un iPad. Y estoy hablando de la función Loopback. En algunos vídeos anteriores os he explicado en qué consiste Loopback, pero lo repito también aquí. Loopback es una función que nos permite crear una suerte de bucle, de manera que lo que se esté reproduciendo en nuestro ordenador no solo lo oímos nosotros, sino que también entra como un canal independiente estéreo a nuestro software de grabación. Podemos configurar una pista o doble pista estéreo y ahí meter el audio que suena en el ordenador, ¿vale? Esto es lo que se llama Loopback. Esta función es posible porque el software del ordenador nos permite desdoblar, por así decirlo, el trabajo que hace la tarjeta de sonido. Envía sonido en una dirección, lo recibe en otra dirección, lo envía en otra dirección y lo recibe en otra. Es como si fueran 4 viajes en un solo instante. En cambio, el iPhone no permite hacer eso. La gestión del sonido en los dispositivos iOS de Apple es todavía muy restringida, y salvo algunas excepciones, por ejemplo en GarageBand, cuando puedes coger música de sintetizadores digitales a través de aplicaciones, o de Audio Bus, por ejemplo, salvo en contadísimas excepciones, si estamos utilizando una aplicación, el audio solo se puede utilizar en esa aplicación. Si cambiamos a otra aplicación, el audio deja de utilizarse con la primera. Podéis hacer la prueba si queréis. Si estáis grabando un vídeo de YouTube, estaréis escuchando un vídeo en YouTube en vuestro teléfono móvil, pero en el momento en el que cambiéis a la aplicación de grabación de notas de voz o cualquier otra, veréis que se para el vídeo, que se deja de reproducir, que ya dejáis de oírlo, que ya solo os oís a vosotros mismos si tenéis conectados una interfaz o un micrófono USB. Apple solo permite que el audio funcione en una aplicación a la vez, y eso limita algunas posibilidades. No todas, porque podemos seguir haciendo muchas cosas. Incluso podemos sortearlo de alguna manera utilizando otro dispositivo, pero ahí hay una limitación que impide que el dispositivo iOS sea 100% profesional, o al menos tan profesional como lo sería un ordenador de escritorio. Ahora sí que puedo conectar a mi iPhone 15 Pro este Rode NT USB Plus, cosa que no podía conectar antes a mi iPhone 10, pero es que tampoco hubiera podido conectarlo a un iPhone 13 o a un iPhone 14. Era una cuestión de limitación del puerto Lightning. Sí que podía conectarlo, y de hecho lo he conectado y lo he probado y lo he utilizado con mi iPad Pro, por ejemplo, porque también dispone de puerto USB-C. Pero eso no significa que no se pudieran utilizar micrófonos interesantes o interfaces de sonido interesantes antes en los iPhone anteriores, simplemente que no se podían utilizar los que eran más exigentes, como ese Rode NT USB que os enseñaba hace un momento, o por ejemplo este XDM100, que a diferencia del anterior, este es dinámico, el otro era de condensador, este es dinámico, el otro era mucho más sensible al ruido ambiental o al eco posible, este lo minimiza muchísimo más, es mucho menos sensible a lo que nos rodea, al entorno que nos rodea, y se centra mucho más
en la voz. Y he descubierto que tiene una cosa interesante, porque cuando pulsas el dial del auricular, se ilumina en rojo el LED y se silencia el micrófono. Cuando lo vuelves a pulsar, se ilumina en azul y entonces significa que vuelve a estar disponible para la grabación. Bien interesante. Pues este tampoco lo podíamos conectar a ningún iPhone con Lightning. Pero digo, se podían utilizar dispositivos bien interesantes. Por ejemplo, os pongo un par de ejemplos. Micrófonos y dispositivos de Rode que podíamos conectar a nuestro teléfono por Lightning y que podíamos además configurar de manera bastante interesante, porque dentro de la propia aplicación de grabación de Rode Reporter o de Rode Central, podíamos hacer algunos ajustes sobre procesos de sonido. Elegir, por ejemplo, la calidad, elegir, por ejemplo, el preset o la calidad de exportación o el tipo de archivo a la hora de exportar, pero también además podíamos añadir algunos procesos como un filtro de paso alto, filtro de paso bajo, ajustar el tipo de compresión, incluso también, por supuesto, la ganancia del micrófono. Y esos ajustes además se quedan de alguna forma predefinidos dentro del micrófono cuando lo vamos a utilizar después con la aplicación de vídeo nativa, por ejemplo, del iPhone. Aunque también hay aplicaciones de vídeo, como la de Blackmagic, por ejemplo, que es gratuita, la de Shure, de la que ahora os hablaré, que también nos permite ajustar algunos parámetros dependiendo del tipo de dispositivo de sonido que tengamos conectado. Por ejemplo, si conectamos un micrófono, pues nos va a permitir elegir la ganancia, es decir, el volumen del micrófono USB que tenemos conectado a nuestro iPhone. Eso se puede hacer en los iPhone 15 con puerto USB-C, pero ya se podía hacer también en los iPhone anteriores, dependiendo del dispositivo que estuviéramos conectando. Otra aplicación súper interesante es la de Shure y la gama Shure Motiv, que digamos son los dispositivos de Shure pensados para conectar a dispositivos móviles. Hay algún vídeo en el canal, podéis verlo en alguna de las esquinas o en la descripción o al final del vídeo, ya veremos. Esa aplicación, cuando la conectas o utilizas algún tipo de micrófonos de Shure de la gama Motiv, te va a dar una serie de funciones dependiendo del micrófono que estés o del dispositivo que estés conectando. De entrada vas a encontrar la posibilidad de utilizar una serie de presets predefinidos o preajustes ya definidos en la propia aplicación. Vas a poder ajustar la ganancia, vas a poder aplicar algunos parámetros de compresión, por ejemplo, o de ecualización, y en algunos casos, como en este MV88 Plus, algo que a mí me parece súper interesante de este micrófono en particular, y es que puedes elegir cómo se comporta el micrófono a través de la aplicación. Por ejemplo, puedes elegir si lo quieres utilizar como un micrófono estéreo y en qué ángulo va a ser sensible, por ejemplo, o si lo quieres utilizar como un micrófono cardioide, es decir, que es sensible solo de frente y rechaza el sonido que procede de la parte trasera. O si lo quieres utilizar en modo figura de 8, de manera que es sensible hacia los dos lados, pero no en el medio, y eso puede ser especialmente útil pues si lo pones entre tú y otra persona, por ejemplo, para grabar una entrevista, por ejemplo, se me ocurre. Todo eso lo podemos ajustar a través de la aplicación, y este tipo de micrófonos sí que se podía conectar a los iPhone anteriores vía Lightning. Los podemos seguir utilizando ahora en los iPhone que ya disponen de puerto USB-C. Bien, cambiamos de dispositivo de grabación para el vídeo. El iPhone lo tengo aquí ahora y estoy grabando con la cámara, con la Sony ZV-1, y el audio que escucháis es directo a la cámara. Este Rode Lavalier 2, micrófono de solapa, del que también hay algún vídeo anterior en el canal. Este micrófono está desconectado, aunque yo sí lo estoy escuchando, pero vosotros no. Porque lo vamos a utilizar a partir de ahora. Y lo que voy a hacer es enseñaros cómo puedo utilizar esta interfaz conectada al iPhone. Está conectada ahora directamente a través del cable USB-C. Cómo puedo configurarlo utilizando una herramienta de grabación, una aplicación de grabación, y cómo puedo configurarlo, ¿vale? De entrada, en la interfaz ya tengo seleccionada la ganancia adecuada. Veis que cuando estoy hablando al micrófono, el micrófono me está oyendo, la luz se ilumina en verde, significa que la ganancia es, o el nivel es el correcto. Y como es un micrófono de condensador, pues tengo activado el Phantom Power. Todo eso lo hago sobre la interfaz. Bien, ahora vamos a grabar y para eso tenemos que irnos a la aplicación. Voy a empezar por capturar pantalla. Bien, y me seguiréis oyendo a través del micrófono lavalier todavía de la cámara. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a irnos a alguna aplicación de sonido. En concreto, a mí me gusta mucho trabajar tanto para la grabación como
para la edición con Ferrite. Es una aplicación muy potente que desde el punto de vista de la edición nos va a permitir hacer ediciones súper complejas. También tengo algunos otros vídeos en el canal. Yo la he utilizado durante mucho tiempo como herramienta profesional para editar una sección que se emitía o se emitió durante un par de temporadas en Más de Uno, en la radio, y aquí se pueden hacer auténticas locuras desde el punto de vista de la edición multipista, con efectos, con ajustes de volumen, transicionando haciendo un crossfade de una pista a otra, de un segmento de grabación a otro. Es una maravilla. Pero desde el punto de vista de la grabación, lo que nos interesa ahora es que, como veis, ya de entrada, simplemente al conectarlo, veis cómo el iPhone está reconociendo la interfaz que tenemos conectada, Scarlett 2i2 USB o 2i2 USB, ¿de acuerdo? Aquí además, si intentamos tocar la ganancia, nos va a decir que la Scarlett no admite control de ganancia de entrada a través de la aplicación. ¿Qué significa eso? Pues que la ganancia se ajusta a través de los diales analógicos, no de la aplicación en este caso. Cuando conectamos un micrófono USB, sí que podemos activar esta gestión de la ganancia desde la propia aplicación. Así que lo quitamos. Bien, veis que hay otro símbolo de un auricular, pero ese no querremos activarlo nunca, porque ese auricular lo que nos da es monitorización de nuestra voz, pero con retardo. Y no nos interesa porque nuestra interfaz, nuestra Focusrite, ya nos está dando monitorización en tiempo real, sin ningún tipo de retardo, de nuestra voz. Bien, veréis algo más, y es que solo se está recogiendo audio en el canal izquierdo, porque yo tengo conectado el micrófono al canal izquierdo de la interfaz o al canal 1 de la interfaz. Si conectara otro micrófono en el canal 2, se movería ese canal derecho. De hecho, lo voy a hacer. He conectado este micrófono. Si ahora le hablo a este micrófono, veis que sí que modula ese canal, ese segundo canal o el canal derecho. Pero no nos interesa este canal derecho, solo nos interesa el primero. Así que volvemos a desconectarlo y de nuevo tenemos solo modulando el canal izquierdo. Pero ¿qué pasa si grabamos solo el canal izquierdo? La aplicación, por defecto, solo nos va a grabar el lado izquierdo y no nos va a grabar nada en el derecho. Es decir, el resultado solo lo vamos a oír por el lado izquierdo. ¿Queremos eso? No. Lo que queremos es que podamos oír la grabación de este único micrófono en los dos canales, izquierdo y derecho. Es decir, en mono. Solemos confundir mono y estéreo. Solemos pensar que estéreo es porque lo oímos en los dos lados. Pero no, estéreo significa que hay una separación, que hay algo que suena por la izquierda y hay algo que suena por la derecha que es distinto, ¿de acuerdo? En mono significa que solo hay un dispositivo y que ese dispositivo lo vamos a oír exactamente por igual por el lado derecho y por el lado izquierdo. ¿Cómo lo hacemos aquí en la aplicación? Estáis viendo que en la pantalla pone listo para grabar, estéreo. Pues tenemos dos opciones y son muy sencillas. Simplemente dejando pulsado sobre esa parte que se ve que modula, nos aparece la opción desactivar canal izquierdo, desactivar todos los canales, solo canal izquierdo o detección automática de canales. Tenemos dos opciones. O elegimos aquí solo canal izquierdo, o hacemos lo mismo en el derecho y desactivamos el canal derecho. Da igual cómo lo hagamos, el resultado será el mismo. De esa manera ya podemos empezar a grabar, simplemente hay que darle al botón del centro. Y ahora estaremos grabando un audio ya utilizando este micrófono de condensador, este Audio-Técnica AT875R, conectado directamente a la Focusrite Scarlett 2i2 de tercera generación. En la pantalla además, como veis, vemos el tiempo de la grabación, vemos el volumen al que modula y de esa manera podemos hacer quizá alguna corrección, por ejemplo, bajar un pelín la ganancia o alejarnos un poco del micrófono simplemente. Y también podemos añadir bookmarks, añadir marcas o time marks, marcas de tiempo que luego podremos encontrar en el archivo final que grabemos.
Y una vez que tengamos la grabación, pues ya podemos editar lo que hemos grabado, acceder a la información, cambiar el nombre, exportarlo, elegir los parámetros a la hora de exportarlo, si lo queremos en WAV, si lo queremos en MP3, tipo de archivo o simplemente eliminarlo si ya no lo queremos. Y de esa forma, con esta aplicación que es súper potente, hay una versión gratuita, pero yo os recomiendo fervientemente la versión de pago porque desbloquea muchísimas más opciones. En realidad podemos utilizar muchas aplicaciones más, no solo esta. De esa manera podemos conectar cualquier interfaz de escritorio, interfaz profesional, a nuestro iPhone gracias al puerto USB-C. En definitiva, y por ir cerrando, creo que la incorporación del puerto USB-C a los iPhone del 15 en adelante y todos los que estén por venir es un buen añadido, es un salto cualitativo importante, seguramente similar al que hubo en su día, muchos años atrás, cuando se pasó del conector de 30 pines al Lightning, ¿no? Por cuanto nos permite conectar dispositivos verdaderamente profesionales como nuestra interfaz de sonido y gracias a ella poder tener un control más personal o incluso casi absoluto sobre el audio que estamos produciendo. Creo que eso, para quienes trabajamos con el audio, sea en la radio, o sea a través de un podcast o de video podcast, o incluso de streaming o creación de contenidos, creo que nos permite utilizar herramientas más profesionales. Y eso lo convierte en sí mismo en una herramienta más profesional, a su vez, con la que obtener mejores resultados. Y si no mejores resultados o muchos mejores resultados, al menos más control sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que estamos produciendo. Creo que hay una parte que nunca va a ser del todo profesional o que nunca va a llegar a equipararse a lo que podemos encontrar con un ordenador de escritorio, por ejemplo. Pero tiene que ver con las limitaciones de la gestión del sonido o del audio, del propio sistema, del propio iOS. Y no creo que eso sea algo que todavía esté aquí, pero vaya a desaparecer en algún momento. Yo creo que esa limitación va a estar siempre, porque digamos está unida o muy vinculada a la forma en la que trabaja el sistema y no creo que podamos librarnos de ella con facilidad o que vayamos a poder hacerlo en el futuro. Pero ya de entrada, la posibilidad de conectar dispositivos USB-C como interfaces de sonido creo que lo hace una herramienta mucho más profesional que antes. Y hasta aquí el vídeo. Os agradezco mucho que hayáis llegado hasta aquí. Espero que os haya resultado interesante. Os dejaré todos los enlaces debajo en la descripción de todo lo que hemos ido comentando y os invito a que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues lo dejéis abajo en la sección de comentarios también. Quizá eso pueda dar pie a algún otro vídeo en el futuro, porque creo que esto de conectar, de qué conectamos a qué dispositivos, cómo podemos sacarle el máximo partido a si tenemos un iPhone del 14 para abajo o si tenemos un iPhone del 15 para arriba, cómo podemos sacarle el máximo partido, con qué dispositivos, qué podemos conectar. Creo que es una temática bien interesante, no sé qué pensaréis. Seguramente si estáis aquí viendo esto y habéis llegado hasta este punto del vídeo, seguro que también lo creéis posible. Así que nada, os agradezco mucho que estéis ahí y os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.